¿Cómo están, estimados amigos de la institución educativa Javier Pérez de Cuéllar, de la provincia de Sullana? El día de hoy, en atención al programa integral de prevención de violencia en el entorno escolar PREVI, vamos a trabajar la actividad número 1.3, que tiene que ver con una asistencia técnica para la incorporación del PREVI en el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar en la institución educativa Javier Pérez de Cuéllar. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes tengan orientaciones para la incorporación de actividades del PREVI en el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, y cómo nosotros lo podemos también insertar dentro de los planes tutoriales de aula, haciendo énfasis en el desarrollo de las habilidades socioemocionales desde la tutoría grupal como una acción pedagógica para prevenir la violencia escolar en el marco de la resolución viceministerial número 212 del año 2020. El primer tema, que tiene que ver con la planificación de la tutoría y orientación educativa en la institución educativa, en este caso Javier Pérez de Cuéllar, nos hace recordar que el Decreto Supremo número 07 en el año 2021 nos indica lo siguiente. Primero, que la tutoría y orientación educativa es el servicio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene las líneas de acción formativa, promocional y preventiva, en atención a las dimensiones del estudiante, la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión de sus aprendizajes. En la educación básica, en sus distintas modalidades y formas diversificadas, el director o el que haga sus veces de la institución educativa, programa, red o garantiza su implementación a través del Comité de Gestión del Bienestar. Por eso he pedido que me indiquen los números telefónicos de los integrantes del Comité de Gestión del Bienestar, porque esta actividad tienen que monitorearla ustedes. En el nivel inicial de educación básica regular, la tutoría es responsabilidad del docente de aula y se realiza de manera permanente y transversal a todas las actividades pedagógicas. En el nivel de primaria de educación básica regular y en los ciclos de inicial e intermedio de educación básica alternativa, la tutoría es responsabilidad del docente de aula, estableciendo por lo menos 2 horas semanales para la labor tutorial grupal como parte de la jornada laboral. En la educación básica especial, la tutoría es responsabilidad del docente de aula e involucra el trabajo con las familias y su desarrollo está contemplado como parte de la jornada laboral. En la educación secundaria y en el ciclo avanzado de educación básica alternativa, el director o el que haga sus veces en la institución educativa, con opinión de los estudiantes, designa al tutor de cada aula, estableciendo por lo menos 2 horas semanales para la labor tutorial en cada grado o sección, cumpliendo con determinado perfil, ¿no? ¿Qué es el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar? En primaria y secundaria de educación básica regular es el documento de planificación que permite al Comité de Gestión del Bienestar organizar acciones para responder con pertinencia y oportunidad, le agregaría yo, a las necesidades de orientación, intereses y expectativas de nuestros estudiantes y a la problemática que afectan su desarrollo. Se incorpora como anexo al plan anual de trabajo de la institución educativa. Es importante involucrar a todos los docentes de la institución educativa para su participación y compromiso en el desarrollo de estas actividades. Para las instituciones educativas focalizadas por el PREVI, como Javier Pérez de Cuéllar, como Mario Vargas Llosa, como La Mauta y como el Colegio Carlos Augusto Salaverry, las actividades del plan TOEC también se incorporan en el plan anual de trabajo, y esa es la primera tarea que tiene el Comité de Gestión del Bienestar, de monitorear, garantizar de que las actividades que se priorizaron el año pasado cuando aplicaron el kit de gestión del bienestar se hayan insertado en el plan anual de trabajo del año 2023, y si no se ha hecho, tienen que trabajarlo urgente. ¿Cómo elaboramos el plan de tutoría y orientación educativa? Primero tenemos que revisar los documentos normativos relacionados a la tutoría. En este caso, la resolución ministerial número 212 del 2020, la resolución viceministerial número 169 del 2021 y el decreto supremo 004-2018 con su modificatoria en la 274 del 2020, ¿no? El primer paso, que le corresponde todo esto al Comité de Gestión del Bienestar, es revisar el diagnóstico del proyecto educativo institucional y el proyecto curricular institucional, ¿no? Para identificar los aspectos relacionados al bienestar socioemocional y al desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Para elaborar ese diagnóstico. El segundo paso es analizar y reflexionar la información relacionada al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. ¿Qué es necesario fortalecer en nuestra institución educativa? ¿Qué aspectos son más urgentes o estratégicos? Cada una de las instituciones educativas tiene elementos específicos de acuerdo a la problemática que enfrentan, pero también tenemos elementos en comunes, y en nuestra provincia de Sullana la violencia es un factor común en todas las instituciones educativas. El paso 3 ya viene la elaboración del plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar.
¿Cuál es la estructura de este plan de tutoría escolar y convivencia escolar? Los datos generales, que son donde van los datos de la institución educativa, del Comité de Gestión del Bienestar y la relación de los tutores. El propósito de este plan, lo que se desea lograr en los estudiantes, la organización de las actividades de acuerdo a las prioridades y necesidades identificadas en el diagnóstico, el cronograma general de las actividades donde se indican las fechas, cómo se están organizando las actividades, quiénes son los responsables y a quiénes son los beneficiarios, los recursos y los materiales, donde están los recursos humanos y los recursos materiales que vamos a utilizar, y la evaluación, es decir, el recojo de información del proceso, los logros y dificultades de la implementación de la tutoría y orientación educativa, en atención a las siguientes líneas de acción: formativa, promocional, de atención y derivación y de prevención. Este es un formato que si nosotros lo pasamos a un Word, podemos trabajar esta información en atención a las líneas de acción que hemos mencionado: la formativa, que tiene que ver con las acciones que desarrolla la dimensión personal, social y de aprendizaje de la tutoría, así como actividades institucionales que contribuyen con el desarrollo de dichas dimensiones. De repente la promoción de la autoestima, qué actividades nosotros sugerimos para atender esta necesidad que nosotros hemos identificado y a quiénes va a beneficiar, que en este caso serían nuestros estudiantes. En la línea promocional, que son un conjunto de acciones que promueven comportamientos y actitudes deseados en la comunidad educativa que favorecen el desarrollo socioafectivo y cognitivo de nuestros estudiantes. ¿Qué necesidades nosotros hemos identificado en esta línea y qué actividades sugerimos para beneficiar a nuestros estudiantes? En la línea preventiva son acciones que buscan anticipar, prevenir, ¿no? Comportamientos y actitudes en la comunidad educativa que favorecen el desarrollo socioafectivo y cognitivo, acá estamos, son acciones que buscan anticipar y reducir la aparición de situaciones o conductas de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral y el bienestar de nuestros estudiantes. ¿Qué necesidades hemos identificado? Chicos con problemas de violencia, bajo nivel de tolerancia a la frustración, bajos niveles de empatía, exposición a situaciones de riesgo social como el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? ¿Y qué actividades sugerimos para poder realizar y que atienda esta necesidad y los beneficiarios sean nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, ¿no? La línea de atención y derivación, y aquí es importante que nosotros tengamos un conjunto de aliados estratégicos en un directorio para saber a dónde podemos derivar nuestros estudiantes cuando identifiquemos alguna necesidad. Son acciones para la intervención oportuna y efectiva en caso de situaciones o conductas de riesgo para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes y priorizando su bienestar. En el caso de la planificación de la tutoría y orientación educativa en el aula, ¿cómo elaboramos el plan de tutoría de aula? Algo parecido a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Primero, el primer paso es elaborar el diagnóstico de necesidades de orientación e intereses de los estudiantes de mi aula, ¿no? De mi grado, de mi año de estudio. El paso 2 es la sistematización y priorización de las necesidades de orientación a los estudiantes. De todo ese conjunto de necesidades que yo observo, cuáles son las que de acuerdo a mi percepción y al trabajo que hemos hecho con los estudiantes, tienen que ser atendidas de manera urgente, en primer lugar, ¿no? Y el paso 3 ya es la elaboración del plan tutorial de aula. El paso 1 para el diagnóstico de necesidades de orientación e intereses de los estudiantes, hay una serie de fuentes que yo puedo recurrir para poder obtener información. Por ejemplo, la información que me va a dar el docente que estuvo a cargo del grado el año anterior, ¿no? Sobre el desempeño y desenvolvimiento de los estudiantes, porque él ya los conoce, porque él ya sabe cuáles son las fortalezas, las debilidades que tiene ese grupo clase. La información del progreso formativo del estudiante, que es lo que encontramos en el CIAGIE, en la ficha personal del estudiante. El informe psicopedagógico, si lo hubiera, ¿no? Y si no lo hay, pues solicitar que traigan de alguna institución, ¿no? La información que proporcionan los estudiantes en el diálogo con ellos, en las encuestas que podemos elaborar para recoger información, en las herramientas de recojo de habilidades socioemocionales y factores de riesgo en la aplicación del kit de bienestar socioemocional, que es una actividad que la vamos a realizar también a nivel con todos los coordinadores de tutoría, con todos los tutores de las diferentes escuelas focalizadas, a través de un Zoom. Creo que es el día 13 de mayo que tenemos esa actividad. Y la información que proporcionan las familias, que también es muy importante que estemos en constante, permanente, en contacto permanente con los padres de familia, con las familias, para poder obtener información también de ellos. El segundo paso es la sistematización y priorización de las necesidades de nuestros estudiantes. Aquí tenemos las dimensiones de la tutoría: personal, social y de los aprendizajes.
Aquí tenemos un modelo, ¿no? Identificación de las problemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos estudiantes con dificultad para regular sus emociones, que son la mayoría, estudiantes ansiosos por los cambios físicos y emocionales, que lo encontramos en los chicos de quinto, sexto grado de primaria y primer año de secundaria, estudiantes que provienen de familias con conflictos y de padres con problemas de alcoholismo, en nuestras instituciones hay muchos, estudiantes que llegan tarde frecuentemente, lo que indica no solamente una irresponsabilidad de ellos, sino también de los padres. ¿Qué necesidades de orientación tienen? Regulación emocional, prevención de situaciones de riesgo por el consumo de alcohol. ¿Qué estrategias puedo realizar? Tutoría grupal, tutoría individual, acompañamiento familiar. En la dimensión social, estudiantes que se burlan y agreden a sus compañeros, lo que indica falta de empatía. Estudiantes que provienen de familias con conflictos y de padres con problemas de alcoholismo o al consumo de alguna otra sustancia psicoactiva. Estudiantes que no respetan las normas de convivencia. Y aquí las necesidades de orientación son resolución de conflictos, prevención, que lo podemos hacer a través de la tutoría grupal. En la dimensión de los aprendizajes, estudiantes que hayan pasado por recuperación pedagógica, estudiantes cuyas familias no acuden a la institución educativa para acompañar el proceso académico de sus hijos, y si después de 3 veces que los hemos citado no asisten, podemos ponerlos a disposición de DEMUNA para que sean ellos quienes intervengan. Estudiantes que llegan tarde frecuentemente, lo que indica irresponsabilidad y atraso en sus labores académicas. ¿Qué estrategias podemos hacer? Tutoría grupal, tutoría individual, jornadas con madres y padres de familia, invitación a los aliados estratégicos para que nos acompañen con sus profesionales y nos puedan brindar la información a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia y a nuestros docentes. Paso 3, la elaboración del plan de tutoría de aula, ¿no? La estructura sugerida es la elaboración de los datos generales, el diagnóstico, los objetivos que nosotros queremos conseguir al aplicar las actividades que vienen en el punto 4, los recursos que vamos a utilizar, el cronograma donde indicamos ya las fechas de ejecución de las actividades y la evaluación para ver qué resultados tuvo la aplicación de este plan y me sirva como elemento base para el próximo año, ¿no? Y para ello vamos a utilizar la tutoría individual, la tutoría grupal, los espacios de participación estudiantil, los espacios de trabajo con familias y la orientación educativa permanente. ¿Qué actividades propondrías para prevenir la violencia en el plan de tutoría de aula? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Necesidad identificada y priorizada, tutoría grupal, tutoría individual, participación estudiantil, trabajo con familias, orientación educativa permanente. Aquí identificamos un problema que nosotros podamos tener, de repente conflictos frecuentes entre nuestros estudiantes, agresiones frecuentes entre nuestros estudiantes, y a partir de ahí ya nosotros podemos elaborar un conjunto de acciones pedagógicas para incorporar en el plan de tutoría de aula para prevenir la violencia escolar. Las acciones pedagógicas para prevenir la violencia escolar son las habilidades, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la educación sexual integral, la participación estudiantil, las competencias parentales protectoras en la que se fortalece la capacidad de nuestros padres de familia para que puedan ayudar a nuestros hijos a disminuir conductas de riesgo y promover conductas proactivas, ¿no? El previo en el aula. ¿Cuál es la idea? La idea es que este programa de prevención de la violencia integral se inserta en el aula a través de 2 o 3 talleres de habilidades socioemocionales, cada uno de mínimo de 3 sesiones cada taller, ¿no? Un taller de educación sexual integral, mínimo de 3 sesiones cada taller. Aquí estamos hablando de un promedio de 12 actividades ya, ¿no? 2 sesiones de participación estudiantil, lo que indicaría 14. Aquí en estas sesiones de participación estudiantil, juegos, mesas temáticas, momentos vivenciales, ¿no? 2 actividades lúdicas básicamente. Hay actividades con familias, si se puede juntar los dos de manera separada y después juntarlos para que tengan un momento de encuentro con sus padres, sería excelente, ¿no? Este plancito que explicábamos acá en este Word está nuevamente acá, pero ya con un ejemplo. ¿Cómo se incorporan las actividades para prevenir la violencia en el marco del previo en el plan de tutoría de aula? Por ejemplo, la necesidad de identificar y priorizar situaciones de violencia entre los estudiantes, lo que le decía hace un momento, ¿no? En tutoría grupal vamos a hacer 2 o 3 talleres de habilidades socioemocionales, 3 sesiones cada taller, 2 talleres de educación sexual integral, 3 sesiones cada taller, dijimos que podría ser uno. En tutoría individual, ¿qué podemos hacer? En la participación estudiantil, 2 sesiones de participación estudiantil para abordar como asunto público la violencia escolar, que se entienda que la violencia en nuestra ciudad es un asunto público. Tenemos casos de sicariato, tenemos casos de asesinatos frecuentes. Trabajo con familias y la comunidad, 2 jornadas familiares para fortalecer competencias parentales, es decir, que los padres de familia se empoderen y tengan la posibilidad de ser ese aliado estratégico, esa simbiosis mutualista escuela-familia para poder orientar permanentemente a nuestros estudiantes. La orientación educativa permanente no es necesario que lo hagamos en las horas de tutoría, en cualquier momento que tengamos la oportunidad de brindarle orientación a nuestros estudiantes, tenemos que hacerlo.
Las y los docentes tutores pueden considerar actividades adicionales a las detalladas en el ejemplo. Estas son las acciones pedagógicas mínimas vinculadas al PREVI que deben de considerarse en el plan de tutoría de aula, pero ustedes pueden agregarle más. Este tercer tema lo vamos a trabajar en ese taller que les acabo de mencionar, ¿no? Para reflexionar qué entendemos por habilidades socioemocionales, qué habilidades socioemocionales son fundamentales para garantizar la sana convivencia, por qué es importante desarrollar las habilidades socioemocionales con las y los estudiantes, porque lo ayudan a comprender y gestionar sus emociones, lo que contribuye a su bienestar, porque las habilidades socioemocionales son fundamentales para la vida diaria, ya que ayudan a los estudiantes a comunicarse eficazmente, trabajar en equipo, tomar decisiones responsables y resolver problemas de manera constructiva. Contribuyen a un mejor rendimiento académico, ya que los estudiantes pueden manejar el estrés, resolver conflictos y mantener relaciones positivas con sus compañeros y con sus maestros. Los estudiantes desarrollan formas de comunicación asertiva y escucha activa, lo que favorece sus relaciones interpersonales. La escuela es el espacio propicio para desarrollar y fortalecer estas habilidades, coadyuvando a la formación integral y la prevención de situaciones de riesgo. Algunas características del docente que favorecen el desarrollo de habilidades socioemocionales: que el docente sea empático, que tenga la capacidad de ponerse en el lugar de sus estudiantes, validar y comprender sus emociones y necesidades, que el docente los escuche activamente, que no los oiga, sino que se disponga totalmente para escuchar a sus estudiantes, manteniendo el contacto visual y una postura corporal que indique que lo estás escuchando. El docente es un modelo en el manejo y regulación de sus emociones, pero para los chicos, pero si nosotros nos desajustamos también a nuestros estudiantes. Se comunica asertivamente, no agresivo, no pasivo, sino de una manera en la que se respeten las opiniones del otro, pero también las mías, ¿no? Es flexible, se adapta a las características, necesidades y situaciones individuales de cada estudiante. Es respetuoso, tratar a todos y todos con los estudiantes con respeto para promover el respeto mutuo, ¿no? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué es lo que se va a explicar en ese taller que les acabo de mencionar para el 13 de mayo, ¿no? Herramientas de recojo de información de las habilidades socioemocionales y factores de riesgo, que son cuestionarios que recogen información, y un programa de habilidades socioemocionales donde vienen un conjunto de actividades de tutoría grupal para cada uno de los ciclos, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esos programas de habilidades socioemocionales son básicamente las experiencias de aprendizaje de tutoría, donde ya vienen desarrolladas con el inicio, el desarrollo y el cierre, para que ustedes solamente las ejecuten. ¿Qué habilidades socioemocionales y factores de riesgo aborda este kit? Autoconcepto, autoestima, conciencia emocional, autocuidado, regulación emocional, creatividad, toma de decisiones responsables, comunicación asertiva, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos, conciencia social y comportamiento prosocial. ¿Y qué factores de riesgo? La dificultad para mantener la concentración, dificultades en el desarrollo social, trabajo infantil, ausentismo escolar, riesgo de desprotección familiar, violencia escolar, consumo de alcohol y otras drogas, desinformación sobre educación sexual integral, violencia familiar, limitada expectativa sobre su proyecto de vida, violencia de género y otros temas, ¿no? Las herramientas de recojo de información no son las mismas en todos los ciclos. Hay una para el ciclo 3, 4, 5, 6 y 7. Las más parecidas son las 6 del ciclo 6 y 7, ¿no? ¿Dónde ubicarlos? Ahí hay un enlace, pero también se los vamos a hacer llegar. Las características de la herramienta de recojo de información para el ciclo 3 y 4 es un cuestionario de habilidades socioemocionales que el docente aplica a los estudiantes. Hay un cuestionario para la observación sobre habilidades socioemocionales y un cuestionario para la observación sobre factores de riesgo. El docente los va a registrar a partir de su observación en cualquier momento. En el ciclo quinto hay un cuestionario de evaluación individual de habilidades socioemocionales, donde los estudiantes responden de manera individual. Hay un cuestionario de observación de habilidades socioemocionales y factores de riesgo que el docente registra a partir de su observación en cualquier momento también. En el caso de la herramienta 6 del ciclo 6 y 7 ya son más parecidas. Es un cuestionario de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo en ambos casos, ¿no? Que los estudiantes responden de manera individual. ¿Cuáles son las acciones que se deben tener en cuenta para la aplicación de los cuestionarios? Primero, antes de la aplicación, se desarrolla un taller con docentes para presentar el kit de habilidades socioemocionales que se va a hacer el 13 de mayo. Revisar los cuestionarios y sus orientaciones. Informar a las familias sobre la aplicación de los cuestionarios, esto es muy importante. 3. Después de la aplicación, descargar la plantilla Excel e ingresar las respuestas por cada estudiante. El Excel arrojará automáticamente los resultados y es importante contrastar con otras fuentes, pero estos resultados ya nos indican la priorización de actividades que vamos a realizar, las experiencias de aprendizaje de tutoría. De acuerdo a los resultados obtenidos, se identifican las estrategias de acompañamiento que sean necesarias.
Durante la aplicación tenemos que propiciar un ambiente tranquilo y de confianza, mencionar a los estudiantes que responderán unas preguntas sobre cómo son y cómo se sienten, que ayudará a conocerlos mejor, enfatizar que no hay respuestas ni malas, leer pregunta por pregunta de manera pausada, asegurándose que los estudiantes hayan comprendido cada pregunta, las alternativas de respuesta y tengan un tiempo para responder. Este es el instructivo para el manejo de la plantilla automatizada Excel. Acá se coloca el nombre de la institución, el nivel si es primario o secundaria. En este caso es una plantilla del ciclo séptimo. Cada plantilla es diferente. Como es el ciclo séptimo, van a aparecer solamente tercero, cuarto o quinto grado y la sección la colocamos acá. Una vez que hacemos eso, ya nos vamos a ingresar los datos y nos van a dar los resultados. Algunas consideraciones para aplicación de los cuestionarios. Los cuestionarios que se aplican a los estudiantes pueden realizarse durante el horario de tutoría. Aplicarlo en 2 o más sesiones de ser necesario. En el cuestionario de observación del docente sí se va a llevar a cabo de 3 a 4 semanas aproximadamente. La observación se realiza durante los diversos momentos que se compartan con los estudiantes, en el aula, durante el recreo, horas de entrada y salida, etc. Este es el programa de habilidades socioemocionales que consta es un recurso que contiene un conjunto de actividades de tutoría grupal para fortalecer las habilidades socioemocionales y conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Son para cada ciclo, vienen de manera diferente. ¿Dónde puedo ubicar estos recursos? Aquí en esta dirección, pero también les vamos a alcanzar nosotros de manera virtual, ¿no? El programa de habilidades socioemocionales para la planificación de los talleres sobre habilidades socioemocionales a priorizar, puedes considerar los resultados de la herramienta de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo, pero la puedes contrastar con otras fuentes de información. Aquí tenemos un caso. En el diagnóstico de aula de quinto grado de primaria, se identifica que los estudiantes presentan comportamientos agresivos e impulsivos, ¿no? ¿Qué habilidades socioemocionales podrían priorizarse a trabajar en la tutoría grupal? Como tengo comportamientos agresivos e impulsivos, manejo de conducta, autocontrol emocional, manejo de conflictos. Por ejemplo, ¿cómo se organizan las actividades de tutoría grupal? Veamos un ejemplo de quinto ciclo, quinto y sexto de primaria. Soy parte de la solución, se llama la actividad. ¿Cuál es el propósito? Que las y los estudiantes aprendan y propongan en prácticas estratégicas para enfrentar situaciones de conflicto. La habilidad socioemocional que se va a trabajar, resolución de conflictos, como dije anteriormente. Secuencia metodológica comprende 3 actividades de tutoría grupal. La actividad 1, entiendo cómo establecemos nuestras relaciones. Actividad 2, reflexionamos sobre las soluciones. Actividad 3, construimos un mapa de alternativas. La estructura de la actividad, como les dije anteriormente también, tiene la misma estructura de nuestras sesiones de clase. Un inicio, un desarrollo y un cierre. Y aquí tenemos un ejemplo de programación de acciones pedagógicas en el plan de tutoría de aula en el marco del PREVI. Aquí tenemos la tutoría grupal, la educación sexual integral, la participación estudiantil de las familias, es decir, las estrategias, las actividades que vamos a realizar, el diagnóstico del aula, y de ahí viene el taller 1 de habilidades socioemocionales, taller 2, 3, y de las educación sexual integral, las sesiones de participación estudiantil, las sesiones con las familias y las fechas en las que vamos a desarrollar dichas actividades. Finalmente, estimados maestros, aquí les voy a dejar un enlace también donde está en mi canal. ¿Cómo están, estimados amigos? Entonces, actividad que vamos a realizar el día 13 de mayo. De su tutoría, 5 personas al azar, no los más inteligentes emocionalmente, no los más hábiles, no los más colaboradores, no, así al azar. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cómo se sube la información, ¿no? Ustedes cuando abran la plantilla Excel, lo primero que van a encontrar es esta página, ¿no? Esta primera parte. Aquí explico todo. Entonces ya podemos, entonces presiono aquí y inmediatamente interpretar esos resultados, ¿de acuerdo? Aquí está. En el presente año. La aplicación del kit de bienestar. Habiendo explicado todo esto, yo les agradezco personalmente por haberme escuchado y ya estaremos haciéndoles llegar algunas preguntas para ver cómo han entendido esta temática. Les pido disculpas por el inconveniente técnico que hemos tenido y les agradezco por haberme escuchado nuevamente. Que tengan buenas noches, que Dios les bendiga.